Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Hola a ti que estás del otro lado de la pantalla. Aquí en este programa volvamos a la palabra. Vamos a orar para iniciar con los pensamientos y las meditaciones de este momento. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de meditar, reflexionar acerca de las cosas que pasan alrededor del mundo y que nos competen a todos como cristianos. Gracias porque tenemos el privilegio de usar tu palabra escrita para verificar y confirmarnos en la fe. Pedimos tu bendición, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, que caiga la tiranía. Abajo el tirano, que caiga el dictador. Sí, eso es lo que todos queremos. ¿No es cierto? Todos queremos que se acabe el abuso del poder, que caiga la tiranía. Eso queremos todos. Todos nosotros, los que estamos y tenemos nuestro corazón en Venezuela, estamos anhelando un cambio de gobierno, un cambio de radicalismo, un cambio de odio por amor, un cambio de opresión por libertad, un cambio de guerra por paz, un cambio de injusticia por justicia, un cambio de abuso por igualdad. Todos lo anhelamos. Los que estamos fuera de Venezuela, bien sea que estemos en Estados Unidos, en España, en Argentina, en donde quiera que nos encontremos, Chile, Perú, Canadá, no importa dónde estemos, México, Colombia, anhelamos un cambio. Y he estado pensando acerca de esto. He observado y siempre miro las noticias, observo los comentarios, veo diferentes puntos de vista de las personas. Hay noticias amarillistas, exageradas, hay otras más balanceadas, hay aquellas que son bastante reservadas, hay otras que son muy realistas. En fin, noticias. Hay, por supuesto, personas que hacen noticias solamente con un interés financiero. Ustedes saben que YouTube paga dinero a personas que tienen canales en YouTube cuando tienen miles, cientos de miles, millones de vistas. Les pagan por eso. Y hay personajes en YouTube que son famosos y que tienen cientos de miles de seguidores. Y por supuesto YouTube les recompensa con dinero porque todo eso representa dinero para YouTube debido a los comerciales y debido a las vistas que se hacen a su canal en el Internet. Lo mismo sucede con Amazon. Y lo mismo sucede con grandes empresas que tienen sitios web cuyos servidores ayudan y permiten que muchas personas coloquen allí sus espacios. Yo tengo, por ejemplo, un canal en YouTube, que es ese canal por donde tú me estás viendo, pero no tengo seguidores así como para que me paguen, no. Y lo único que pretendo con este programa es que nosotros reflexionemos acerca de cómo debemos volver a la palabra para poder evaluar, medir, para poder estimar nuestra capacidad de analizar las cosas espiritualmente utilizando la palabra de Dios. En este momento me gustaría que pensemos en dos versículos bíblicos. Hay otros, pero principalmente quiero que enfoquemos nuestra atención en estos dos versos bíblicos y hoy vamos a hacernos algunas preguntas
acerca de las cosas que pasan o de las cosas que han pasado y de las cosas que la Biblia menciona. El primer versículo al cual quiero que tú y yo vayamos y prestemos atención está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Mateo capítulo 24 y el versículo 12. El Señor Jesús dijo allí a sus discípulos, Mateo capítulo 24 y versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ya sabes el resto, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo hay cosas que no se dicen y, como siempre he enseñado, la Biblia nos enseña más por lo que no dice que por lo que dice. En primer lugar, la Biblia no dice en qué tiempo está ubicado este versículo. Simplemente dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo se puede aplicar a cualquier momento después que Jesús lo dijo. Estamos en el siglo XXI. Y cuando tú observas alrededor el mundo, la política, la sociedad, la economía, cuando tú observas detenidamente el carácter de los seres humanos, la última vez que estuvimos conversando, leímos 2 de Timoteo capítulo 3, donde habla del carácter de los hombres en el tiempo del fin. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, crueles, traidores, insensatos, desobedientes a los padres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella en su vida. Y el apóstol dice, a estos evita. Se ha multiplicado la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, mi querido, se ha multiplicado a todo nivel social. Se ha multiplicado la maldad a todo rango de edad entre los seres humanos. Niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos, personas de la tercera edad y mayores. A todo nivel se ha multiplicado la maldad al punto que muchos, como dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos han perdido su amor. Han perdido el amor hacia el prójimo. Han perdido el amor hacia Dios. ¿Y qué podemos esperar nosotros de una sociedad en la cual se ha perdido el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo? Lo único que podemos encontrar en una sociedad así es odio, rencor, malicia, injusticia, falsedad, engaño, mentira. Todas esas cosas se pueden encontrar en una sociedad donde no hay amor al prójimo y amor hacia Dios. Asimismo, se puede encontrar en una sociedad así que el odio lleve a la muerte, que el odio lleve al asesinato, que la envidia lleve al robo, que la codicia lleve a la blasfemia, que la avaricia lleve al despojo. Porque es una sociedad en la cual no hay amor, en la cual el amor de muchos se ha enfriado. Tanto se ha enfriado el amor de las personas, de muchos, que la vida ya no vale nada. La vida de las personas ha perdido su valor. No importa hoy día si matan a 1, a 2, a 3. Eso es simplemente un titular de noticia. Pero eso no duele. A las personas, debido a la multiplicación de la maldad, no les duele que las personas mueran. Se considera la muerte hoy día como algo que es simplemente un efecto colateral de una marcha, un efecto colateral de una enfermedad, un efecto colateral de una protesta. Es algo que la gente llama natural. Hay tanta maldad en el mundo
que la medicina considera hoy que muchas enfermedades son normales. Normales. Es normal que eso te suceda. Es normal que te sientas así debido a que la maldad se ha multiplicado. Porque hoy día esto de que la maldad se ha multiplicado ha afectado todo rango social, económico, político del mundo. El otro versículo que yo quiero que tú y yo meditemos está en Mateo capítulo 5. Mateo el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6. Dice Mateo capítulo 5 versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús, en su sermón del monte, reconoció y advirtió que el mundo sería un mundo lleno de injusticias. Bueno, el mundo ha estado lleno de injusticias desde el momento en que Caín mató a Abel. El mundo está lleno de injusticias porque el mundo está lleno de maldad. El mundo está lleno de injusticias porque existe el soborno, existe el cohecho, existe la compra y venta de conciencias. El mundo está lleno de injusticias porque la justicia se ha metido debajo del tapete o de la alfombra o debajo de la carpeta. El mundo se ha llenado de injusticias. Y como el mundo está lleno de injusticias, hay injusticias en todas partes, a todo nivel, a todo rango social. Hay injusticias en los hospitales, donde personas mueren por falta de atención médica. Hay injusticias en los tribunales y es donde más injusticias se ven, donde la verdad se compra y se vende, donde existe el soborno, el cohecho, donde existe la falsedad, la mentira, el engaño. Los abogados mienten para salvar a sus clientes, para poder cobrar dinero. Los jueces dan declaraciones falsas, emiten decretos ilegales, soportan mentiras con otras mentiras. Hay injusticias en todas partes. Hay injusticias en la familia, hay injusticias en el trato con los terceros, hay injusticias en todas partes. Así que no debe sorprendernos, no debe sorprendernos para nada mirar el mundo como está. Hoy día, lo que se llama justicia utiliza armas para mantener la justicia. Los justicieros que anuncian los cómicos o las comiquitas, ellos necesitan matar para poder mantener la justicia, entre comillas. Aunque la Biblia dice no matarás, la justicia necesita quitar la vida para mantenerse. La justicia, entre comillas, también miente para mantenerse. Es muy interesante el mundo en que vivimos, ¿sí o no? Yo quisiera remontar tu mente a un episodio bíblico en el cual están involucrados Juan Bautista y Jesús. En Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 56, Lucas capítulo 1, versículo 56, la Biblia dice, y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses y después se regresó a su casa. Elizabeth dio a luz y María, la madre de Jesús, ya estaba encinta y María tenía como 3 meses cuando Elizabeth, la madre de Juan, dio a luz. Según la Biblia, en Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 39, dice el evangelista, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Muy interesante. Zacarías y Elizabeth vivían en las montañas de Judá y María, que estaba encinta, ella, por supuesto, recordemos, como se hizo un censo, había bajado hasta Belén para poder dar a luz a su hijo. Es decir, cuando estaba en Belén se encontró que ya era el tiempo de dar a luz y allí dio a luz a su hijo y estaba en un pesebre. Nosotros conocemos la historia. El hecho es que Juan Bautista era aproximadamente 6 meses mayor que Jesús. Aproximadamente. Y sabemos, por lo que la Biblia dice, que María y Elizabeth eran parientes. Herodes, según la palabra, bueno, por aquí yo tengo por acá los textos, en Mateo, en el capítulo 2, en Mateo, en el capítulo 2 y en el versículo 13, me gustaría que prestes atención a todo esto porque es una historia bien interesante. Y tú y yo que estamos viviendo en el año 2024, necesitamos mirar a la palabra para saber qué debemos hacer en situaciones como las que estamos viviendo. Mateo capítulo 2 y versículo 13 dice: después que partieron ellos, hablando de los magos que fueron hasta Jerusalén cuando nació Jesús, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque sucederá que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes dio un decreto de muerte. Herodes, que usaba de su autoridad y abusaba de su poder, quien era una persona autoritaria completamente, un dictador en los tiempos de Jesús. Un dictador colocado por Roma, aquí, que tenía en opresión a los judíos en los tiempos de Cristo. Esa es la época en la que nació Jesús. No pierdas detalle, no pierdas el hilo. Este Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén y en sus alrededores. ¿Te imaginas las mujeres, las madres de esos bebés recién nacidos? ¿Te imaginas el dolor de ver a tu hijo, a tu hija, bueno, a tu hijo, el varón, ¿verdad? ¿Te imaginas el dolor de ver a tu hijo atravesado por una espada enfrente tuyo? ¿Te imaginas a las mujeres embarazadas? Bueno, seguramente a las mujeres embarazadas también las oprimieron, aunque no habían dado a luz, pero como Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿y a él qué le importó? Nada. ¿Le importaba a él el dolor de esas madres? No, eran judíos. Al fin y al cabo, ¿qué le importaban a él? Aunque él también era judío. Era un traidor. Y mandó a matar a todos esos niños. ¿Ustedes se imaginan el clamor que había en Jerusalén? ¿Ustedes se imaginan el estrés, el corri-corri, la escondedera de niños? Sucedió lo mismo que sucedió en Egipto cuando el faraón mandó a echar al río a todos los niños varones porque iban a ser un libertador. ¿Se imaginan el estrés de María? Bueno, un ángel le apareció a José de noche y le dijo: corre, vete, porque van a buscar a Jesús para matarlo. Y yo me pregunto, ¿y Elizabeth? ¿Dónde escondió a Juan? Si Juan tenía solamente 6 meses más que Jesús. ¿Dónde lo escondió? ¿A dónde huyeron ellos? Porque la Biblia no dice que el ángel se le haya aparecido a Zacarías y a Elizabeth y les haya dicho que huyeran porque Herodes estaba buscando a todos los niños varones y pudiera haber matado a Juan también, que era el precursor del Mesías. La única posibilidad que se me ocurre a mí pensar, una de ellas, no es que es la única, pero una de ellas es que Juan ya haya tenido más de 2 años, por lo cual Jesús estaba cerca de los 2 años.
Porque indudablemente los magos, los filósofos que llegaron del Oriente, ellos no llegaron al pesebre donde estaba Jesús, porque Jesús no estaba recién nacido cuando los magos llegaron del Oriente. Él tenía mucho, ya había pasado tiempo. Así que ya Jesús estaba grandecito, tal vez ya caminaba y todo. El punto aquí, hermano, es que Dios, no el ser humano, Dios, Él está al control. Dios está al control de los eventos. ¿Quién permitió la matanza de los niños? Dios pudo haberla parado. Dios pudo haber detenido la boca de Herodes para que no hablara. Él pudo haber detenido la mano de Herodes para que no firmara, si es que se firmó algo. Dios lo permitió. El diablo, por supuesto, estaba feliz de poder causar una matanza como la que ocasionó por haber hecho tanto derramamiento de sangre. Él es feliz quitándole la vida a la gente. Dios permite. Pero ¿quién atrajo ese castigo sobre sí? Los mismos judíos, por su alejamiento de Dios, por haberse apartado del Señor. Nosotros estamos aupando, nosotros estamos deseando, nosotros estamos queriendo un cambio y estamos favoreciendo a una persona que también es idólatra. Es idólatra. También cree en vírgenes, en santos, en rosarios. Queremos que se haga justicia fuera de la ley de Dios. Queremos que se haga justicia apoyando a alguien que está fuera de la ley de Dios. Pareciera que todo es bueno, pero el Señor Jesús dijo algo bien importante. Cuidado, no te dejes engañar, porque todo esto, hermanos, es un sinfín de noticias e información. Hay mucha información y también hay desinformación. ¿Qué está buscando el enemigo con todo esto? Alejarte de la palabra, alejarte de la enseñanza de la palabra, crear en tu mente una situación estresante para que tú no atiendas la palabra y veas el contenido de la palabra. Yo quisiera recordarte, tengo aquí otras notas también. Yo quisiera recordarte lo que pasó con Jesús y Pilato. Y con Herodes. Cuando Jesús fue arrestado en el Getsemaní, Pedro sacó su espada para quitarle la cabeza al siervo del centurión, a uno de ellos, y alcanzó a cortarle la oreja, y Jesús detuvo a Pedro. Nota aquí dos cosas interesantes. En primer lugar, Jesús nunca le dijo a Pedro, en la Biblia no se registra que Jesús alguna vez le haya dicho a Pedro que no llevase una espada en la cintura. Y por supuesto que Jesús lo sabía. Porque Pedro era una persona bastante llevada por sus emociones, por su ímpetu de liderazgo. Y él quería tomar la justicia en sus manos. Lo mismo hicieron los hijos del trueno. Cuando Jesús quiso entrar a Jericó y lo rechazaron, ellos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y destruya a todos ellos para que no sean tan perversos? ¿Cómo te van a evitar a ti entrar a Jericó? ¿Quieres que hagamos que caiga? En otras palabras, hermanos, si hubiese sido por los discípulos, no habrían existido gentiles. Los acababan a toditos y se quedaban los judíos. Si hubiese sido por Jonás, todos los ninivitas se mueren, porque él no quería que los ninivitas tuviesen oportunidad de arrepentimiento. Si hubiese sido por los israelitas, la nación de Egipto se desaparece. Y sin embargo, con toda y la maldad, miren ustedes lo que es Dios. Miren ustedes cómo es Dios. En Génesis, en el capítulo 15,
hay un relato que es un pacto entre Abraham y Jehová. Y dice la Biblia en el capítulo 15 de Génesis que el Señor, haciendo un pacto con Abraham, dice la palabra que a la caída del sol, capítulo 15, versículo 12, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios le está avisando a Abraham el futuro de su nación. Y viene una grande oscuridad para su nación. Hermanos, lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo no es la primera vez que sucede. Ha pasado otras veces. Y los hijos de Dios han estado involucrados. ¿Qué tienen que hacer los hijos de Dios cuando suceden cosas así? ¿Qué tenemos que desear en nuestro corazón? ¿Qué son las cosas que deben subir a nuestra mente? Y dice la Biblia, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años dije? 400 años. ¿Ustedes se imaginan qué clase de dictadura es esa? ¿Una dictadura de 400 años? Pero ese es Dios. Dios le dijo a Abraham, yo te estoy llevando a ti a una tierra que nunca vas a poseer. Te voy a llevar a una tierra para que la veas, pero nunca la tierra te va a pertenecer, porque no es en tu tiempo cuando la tierra va a ser tuya. Ni en el tiempo tuyo, ni en el tiempo de Isaac, ni en el tiempo de los israelitas. Todavía la promesa está abierta y no será sino hasta la segunda venida cuando el pueblo de Dios poseerá la tierra, cuando Jesús sea el Rey. Y dice la Biblia, mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré. Interesante. Dios advierte lo que viene y Él dice, yo juzgaré, no el ser humano. No es el ser humano el que va a darle solución a los problemas que tiene la humanidad. No te dejes engañar. El Señor le dijo a Samuel cuando fue a escoger rey para Israel, el hombre ve lo que está por fuera. Jehová mira el corazón. Él ve el corazón del dictador. Él ve el corazón del mentiroso, del que engaña, del hipócrita, del que crea falacias, del que arma engaños. Él ve ese corazón, pero Él ve también el corazón de aquel que aparenta ser bueno, de aquel que aparenta tener una mejor disposición, de aquel que aparenta ser justo, de aquel que aparenta... Él ve todos los corazones. Él ve todo, hermanos. Nosotros solo vemos lo que está por fuera. Nosotros solo escuchamos información y desinformación y nos hacemos nuestros propios juicios. Pero la palabra no miente. La palabra habla con claridad. Y escucha tú lo que el Señor Jesús le dijo a Abraham. Todavía Él no ha terminado. Él le dice, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Abraham, finalmente, ellos van a vencer. Pero no van a vencer por su propio brazo. Yo voy a juzgar, dice el Señor. Y luego les dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo a Abraham, Abraham, tú no vas a mirar esa tierra, no te va a pertenecer. Yo te llamé a ti, pero solo para que seas el padre, pero no para que la poseas, no porque te va a pertenecer. Y luego dice, versículo 16, esta es la parte más interesante. Esta es la parte que de repente nosotros no hemos pensado. Esta es una parte que a lo mejor a ti no te gusta, pero Dios es así. Dice la Biblia, y en la cuarta generación volverán acá. ¿Quiénes? Los israelitas. En la cuarta generación volverán acá porque aún
no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir, mi querido, que Dios le estaba dando tiempo a los amorreos para que se arrepintieran. Oh, pero es que nosotros no pensamos en eso. Nosotros pensamos que hay personas que no merecen oportunidad de arrepentimiento. Vemos tanta maldad en las personas, tanto odio, tanto engaño, tanta malicia, tanta mentira, tanta falta de sinceridad, tanta injusticia, que nosotros lo que pensamos, esa persona no debería ni siquiera estar viva. Nos llenamos de rencor, de odio, nos llenamos de rabia, nos llenamos de indignación, de impotencia. ¿Qué tal que tú tuvieses el poder de desaparecer a la gente? ¿Cuántas personas menos existieran alrededor tuyo? Nada más que porque tú estimas, consideras, juzgas que esa persona ya no debería vivir más. ¿A cuántos habrías desaparecido de tu vista si tuvieses el poder de desaparecer a todo aquel que no te cae bien? ¿Cuántos de tus familiares ya no estarían a tu lado? Tus familiares. ¿Cuántos de aquellos que dicen ser tus amigos ya no existirían porque enteraste que un amigo tuyo habló mal de ti? ¿Cuántas personas no habrían ya en el mundo porque tú te encargarías de desaparecerlos porque consideras que ya se pasó de la raya? No más. Bye. Te erigirías en juez y en ejecutor de la justicia. Sin embargo, el Señor le dijo a Abraham: yo estoy esperando por ellos. Y yo soy capaz de esperar por ellos hasta 400 años, hasta que la maldad de ellos llegue al tope, entonces yo intervengo. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, lo mismo sucedió con los antediluvianos, lo mismo sucedió con los ninivitas, lo mismo sucedió con los babilonios, con los medopersas, con los griegos, lo mismo sucedió con los romanos. Dios a todos les da tiempo de arrepentirse. ¿Quiénes somos nosotros para erigirnos en jueces y determinar quién sí y quién no? Nosotros, los seres humanos, no somos buenos para juzgar. El Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que tú juzgas, con esa misma medida te van a juzgar a ti. Y yo estaba hablando acerca de Herodes y Pilato. Herodes le cortó la cabeza a Juan Bautista. Bueno, uno de esos Herodes, ¿verdad? Herodes le cortó la cabeza a Juan Bautista. Bueno, sabemos que el Herodes que promulgó la matanza de los niños, él murió. Eso fue que el ángel le dijo a José que regresara a la tierra de Jerusalén, pero cuando José se dio cuenta de que Arquelao estaba reinando en Judea, él se fue a Nazaret y por eso Jesús se crió siendo nazareno. Llegó otro Herodes. Y este otro Herodes fue el que le mandó a cortar la cabeza a Juan Bautista, el casi primo de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús cuando Herodes le cortó la cabeza a Juan Bautista? Predicando, enseñando y sanando. Allí mismo. Pero tú te has dado cuenta, hermano, que Jesús nunca visitó a Juan en la cárcel. Levantó Jesús al pueblo, al populacho, porque Herodes metió preso a Juan. Hizo Jesús una revolución en Judea, en Jerusalén, un levantamiento, y empezó a hablar contra Herodes y a decir que caiga Herodes, que es un tirano. Porque Herodes había metido preso a Juan. No. Juan mandó mensajeros suyos, amigos suyos, a Jesús para preguntarle si él era ese que había de venir o si esperarían a otro, porque Juan tuvo dudas en su cabeza: ¿será este el Mesías o no? Ni siquiera ha venido a verme, no escucho nada de él, porque hasta Juan estaba equivocado. Y el Señor Jesús le mandó un mensaje y le dijo: mira, díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Pero Jesús no fue a la cárcel a decirle a Juan: Juan, consuélate, mira que tú estás preso por causa de la injusticia de este hombre que te metió preso. No, nunca fue. Y en una oportunidad,
Herodes, en una fiesta, estando rodeado de sus cortesanos y de sus amigotes, bebiendo vino, emborrachándose, ordenó por el engaño de Herodías y de Salomé, ordenó que le quitaran a Juan la cabeza estando en la cárcel y lo mandó a decapitar. Y la cabeza de Juan fue traída a Herodes en un plato, en una bandeja de plata, y con eso Herodías se quedó satisfecha. Y Jesús se enteró de que Juan lo había decapitado, por supuesto. Se puso triste Jesús, por supuesto. Pero ¿qué hizo Jesús? Díganme, ¿qué hizo? Mandó a llamar a la gente a rebelarse en contra de Roma porque habían matado al precursor del Mesías. El que había muerto no era cualquiera. El precursor del Mesías, aquel de quien Jesús mismo dijo, jamás se levantó nadie como Juan el Bautista entre los profetas. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña mecida por el viento? ¿Un hombre vestido de vestiduras delicadas? Dijo, no, porque los que se visten de vestiduras delicadas están en los palacios. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y os digo, sí, más que un profeta. Porque este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz que preparará el camino para ti. Jesús sabía de quién estaba hablando, pero Jesús, hermanos, jamás, y escucha bien lo que te voy a decir, Jesús jamás contendió por sus derechos. Nunca. Nunca Jesús contendió por sus derechos. Aunque era el dueño del universo, aunque sabía que el mundo estaba lleno de injusticia, aunque sabía que había odio, aunque sabía que había rencor, aunque sabía que Pedro tenía una espada metida en la cintura, aunque sabía que Juan y su hermano eran los hijos del trueno, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús nunca contendió por sus derechos, nunca peleó, nunca alzó la voz para defenderse, jamás, jamás. Entonces, ¿qué estamos defendiendo nosotros? Si tú estás dejándote llevar por la emoción de lo que sucede en el mundo, en el sentido político, observa la hipocresía de las personas, observa la falsedad de la gente, observa la falacia que existe en organizaciones, en grupos políticos, entre militares, entre presidentes, entre gobernantes. Observa cómo se mueve el mundo y date cuenta que todo es una falacia, todo es una apariencia, todo es un envoltorio de mentira y engaño que el diablo ha preparado para alejarte de la palabra, alejarte de Dios, porque Él solo está interesado en ti que dices que amas a Dios. Cuando Jesús se enfrentó a Pilato, vamos a leer en Mateo el capítulo 26. Bueno, yo creo que esa parte ya se las mencioné, ¿verdad? Porque esa es la parte del Getsemaní. Cuando Jesús está en el Getsemaní, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que notemos desde el versículo 52, los versículos 52 y 53. Pero desde el 51 dice, pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada. Fíjense que no ni siquiera menciona a Pedro, este es Mateo. Uno de los que estaba con Jesús, dice, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Nosotros sabemos que esa persona es Pedro. Y entonces Jesús le dijo, escucha, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada van a perecer. Así que, mi querido, Jesús dio un principio. Y el principio de Jesús es, puedes estar seguro que con la misma medida que la gente mide a los demás, con esa misma medida van a ser medidos. El Señor no está ciego, ni sordo, ni mudo. Ese mismo Dios que sostiene tu vida, sostiene la vida de todos los seres humanos que estamos vivos en el planeta.
Porque no hay ser humano que pueda respirar a menos que Dios le permita respirar y que Dios le dé el aliento de vida. Es Dios quien mantiene la vida de los seres humanos. Los seres humanos no se mantienen vivos porque quieren. Dios les permite vivir. Tú y yo respiramos, somos y tenemos porque Dios así lo quiere. Y así como a ti y a mí nos pasa, así le pasa a los millones de personas que hay en el mundo. Niños, jóvenes, adultos, adolescentes, de tercera edad, etc. Dios está en el control de la vida del ser humano. Y Jesús le dijo a Pedro, todo el que tome espada, a espada va a perecer. Eso es una ley. Eso es una ley. Y la dio el Señor y dijo, esto es un principio de la vida. Y luego le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre? Dijo Jesús. ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Oh. Jesús le está diciendo a Pedro, mira, Pedro, yo puedo hablar con Dios. Yo puedo orar a Dios y pedirle al Señor que me envíe más de 12 legiones de ángeles contra este puñito de personas. Es más, con esas 12 de legiones de ángeles, yo puedo acabar con todo el imperio romano. ¿Sabías tú que en una noche, un ángel mató a 185,000 soldados que se estaban oponiendo al pueblo de Dios y que querían tomar por asalto una ciudad? 185,000. Un ángel. ¿No crees tú, mi querido hermano, que si Dios quisiese intervenir y enviar a sus ángeles, Él podría hacerlo? De hecho, lo hace. Dios protege más vidas de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Pero así como el demonio envía a sus ángeles y mantiene este mundo de la forma como la tiene, así como el demonio envía a sus ángeles para que las personas se maten unas a otras, se odien, se tengan rencor, hagan malicia, hagan injusticias, el Señor también envía a sus ángeles para que su espíritu pueda hablarle a las personas y las calme, para que en medio de toda la maldad, la injusticia, la ira, el engaño, el odio, el aborrecimiento, la falsedad, la blasfemia, la mentira, la falacia, pueda existir un poco de verdad, un poco de justicia. Pero este no es el reino ideal de Dios. Nosotros no estamos viviendo en el mundo que se va a arreglar. Este mundo, hermanos, no se va a arreglar. Necesitamos entender eso. Este mundo va de mal en peor. Este mundo no va para mejor, va para peor. Y lo que estamos viendo es nada en comparación con lo que viene. Porque los padres van a traicionar a sus hijos y los hermanos a sus hermanas. Y los hijos se van a levantar contra los padres y los van a aborrecer. No hemos visto todavía nada, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Nosotros necesitamos entender eso. Oh, sí, que caiga la tiranía, que caiga el dictador y que caigan todos sus secuaces, que se desaparezcan. Hay gente que hasta les desea la muerte. ¿Por qué un cristiano va a desear la muerte de su enemigo? Cuando la Biblia dice, orad por vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Ora por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Ora por ellos, no contra ellos. No podemos nosotros tener el espíritu de ojalá y se muera, ojalá y le pase esto, porque Dios, el Padre de todos, Él tiene misericordia. La tiene contigo, la tiene conmigo. ¿Y por qué no vamos a nosotros a querer que tenga misericordia con los demás? ¿O es que acaso nosotros somos más santos que ellos? ¿O es que acaso nosotros nos pensamos perfectos? Pues si fuésemos perfectos no estaríamos en esta tierra. El Señor traspuso a Enoc al cielo porque ya no podía estar más en el mundo. El Señor se llevó a Elías al cielo porque ya no podía estar más aquí.
El Señor se llevó a Moisés al cielo después de haberlo resucitado porque consideraba que ya era digno de estar en el cielo. Entonces, ¿por qué tú y yo estamos en esta tierra? Yo quiero ir cerrando este capítulo. En el capítulo 18 de San Juan, está un encuentro entre Jesús y Pilato. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Un arresto injusto, un juicio injusto, un arresto contra alguien que nunca hizo nada malo, que de verdad nunca hizo nada malo, nunca mintió, nunca cometió un pecado. Jesús nunca cometió un pecado. Y allí lo llevaban amarrado a empujones y se lo llevaron al pretorio de Caifás. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. Estaban llevando a Jesús de casa de Caifás a Pilato. Salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Nosotros vemos, hermanos, cómo este mundo está lleno de tanta injusticia que los tribunales están llenos de personas que se dejan sobornar. Los que hoy son jueces se dejan comprar por dinero. Y las personas que tienen mucho dinero son capaces de comprar decisiones en su favor. Pero no te creas que son solamente las que tienen mucho dinero. Yo te voy a dar a ti un ejemplo de algo que pudo haber pasado en tu propia vida. Cometiste una falta, rompiste la ley, quebrantaste la ley. No importa dónde vivas, no importa cuánta injusticia haya en ese país donde tú estás, quebrantaste la ley, bien sea la ley de tránsito, bien sea una ley civil, bien sea una ley política, quebrantaste una ley. Y ahora estás en problemas. Estás en problemas porque puedes ir preso por haber quebrantado la ley. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? Oh, te buscas un abogado, ¿verdad? ¿Y por qué te buscas un abogado si quebrantaste la ley? Oh, porque no quieres ir preso, ¿cierto? Tu familia no quiere que vayas preso. ¿Por qué? Oye, porque tienes familia, tienes hijos, tienes cosas que cuidar, tienes casa, o de repente tienes negocios, no quieres dejar todo lo que tú tienes, no quieres ir preso. Porque tú piensas que esos que te van a meter preso, también ellos cometen injusticia. ¿Y por qué vas a ir preso tú? Pues quebrantaste la ley. Y lo correcto es que pagues por haber quebrantado la ley. ¿Sí o no? Tienes que pagar. Eso es lo que dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Oh, pero tú no quieres pagar. Entonces, ¿qué haces? Tú contratas a un abogado que te defienda. ¿Y qué va a defender? Pues va a defender que quebrantaste la ley. ¿Y cómo va a ser el abogado para defender que tú quebrantaste la ley? O el abogado se va a poner en tu lugar y él va a ir a la cárcel por ti. No, eso no sucede. Le tienes que pagar al abogado para que el abogado convenza al juez con una mentira de aquí al cielo que tú eres inocente. En otras palabras, el abogado tiene que convencer al juez de una gran mentira. Que lo que tú hiciste realmente no lo hiciste. O lo que tú hiciste no tenías la intención de hacer, aunque tú sabes que sí tenías la intención. Aunque tú sabes que sí lo hiciste. Entonces, ¿tú te has dado cuenta a dónde ha llegado la ley? La ley ha llegado al punto del deterioro. Que la ley se basa en mentiras y la ley se ha acomodado de una manera tal que logra con mentiras convencer al juez legalmente para que la mentira se convierta en verdad y puedas ir libre. Entonces dice la Biblia que Pilato preguntó: ¿qué acusación traéis contra él? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato:
tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que ya, desde el momento en que le llevaron a Jesús a Pilato, ya lo querían matar. Ya tenían eso en su mente, queremos matar a este hombre y estamos pidiéndote permiso para matarlo, aunque es inocente. Ellos sabían que Jesús era inocente, pero el orgullo, el egoísmo, la arrogancia, la soberbia, la malicia, el odio que tenían en contra de Jesús era tan grande que lo querían matar, lo querían quitar del medio. ¿Te acuerdas que te dije qué sería de este mundo si tú tuvieses el poder de eliminar a las personas solamente con verlos o pensarlos? ¿Cuántas personas ya habrías quitado del mundo por considerar tú que ellos no merecen vivir? Bueno, eso era lo que estaban haciendo ellos, solo que no tenían el poder de quitar la vida. Así que fueron a Pilato. Y dice la Biblia, entonces volvió Pilato a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ahora escuchen la conversación entre Pilato y Jesús. Esto se va a poner interesante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Noten ustedes que Jesús contestó la pregunta con otra pregunta. Él no le dijo nada a Pilato, no le dijo sí, yo soy. Y pudo haberlo dicho, porque Jesús no era solamente el rey de los judíos. Jesús era el creador del mundo. Pero Jesús no peleó por sus derechos. Pilato le dijo, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir Jesús? Mi reino no es de este mundo. Pero él no terminó allí. Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis seguidores pelearían por mí para que yo no fuese entregado. Pero como el reino de Cristo no era de este mundo, porque Él decía, amad a vuestros enemigos. Él decía, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Él decía, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Él decía, bienaventurados los pobres. Él decía, bienaventurados aquellos que no odian. Esas eran las palabras de Jesús. ¿Cómo iba a ser su reino de este mundo si la gente no pensaba así? La gente pensaba completamente a lo contrario. Jesús fue llevado ante Herodes. En Lucas, en el capítulo 23, de Lucas, en los versículos 6 al 12, la Biblia dice así. A ver, estoy en el capítulo 22, capítulo 23, aquí está. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la región o de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal, algún milagro. Y le hizo muchas preguntas a Jesús, pero Jesús nada le respondió. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció, lo escarneció, y vistiéndolo de una ropa espléndida, volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Así que Jesús, delante de Herodes,
tampoco se defendió. Jesús tenía la fe suficiente como para hacer milagros delante de Herodes, pero no complació sus demandas. Porque Jesús, lo repito, nunca peleó por sus derechos. Nunca. A Jesús lo acusaban de que no pagaba impuestos y él no tenía por qué pagar impuestos porque él era el hijo del Rey de los cielos, el hijo del Padre. Y sin embargo le dijo a Pedro, vete al lago, vas a pescar y el primer pez que encuentres, allí vas a encontrar una moneda, dáselas por ti y por mí, para que no digan que yo no pago impuestos. Mi querido, ¿te puedes tú convencer de que este mundo no es lo ideal? Queremos vivir mejor, sí, yo lo entiendo. Queremos vivir mejor. La única forma de vivir mejor en este mundo es volviendo a la palabra. Si nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la fuente del que la inspiró. Si nos alejamos de la fuente del que inspiró la palabra, nos alejamos de la fuente de la vida. Y si nos alejamos de la fuente de la vida, nos volvemos igual que todos los demás. Así que, mi querido, en medio de los tiempos turbulentos en que vivimos, en medio de tanta tribulación, en medio de tanto problema, en medio de tanta información y desinformación, cuídate. Porque el Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos. No te dejes engañar. Vuelve a la palabra, mira lo que pasó, observa la vida de Jesús, mira cómo actuó, porque Jesús no vivió en un tiempo diferente al que vivimos tú y yo. Jesús también vivió en un tiempo de mucha turbulencia política, bajo un dictador, bajo una nación dictatorial, injusta, represiva, asesina, homicida, en una nación que oprimía, que cobraba impuestos, una nación que trataba mal a sus ciudadanos y a los que no eran ciudadanos, a los extranjeros. Tú y yo no vivimos en un tiempo diferente. Y pronto todo esto va a terminar y se va a dar paso al reino que realmente queremos, que es el reino de Dios. Dios permita que tú y yo volvamos a la palabra. Padre Celestial, ayúdanos a meditar en estas cosas. Ayúdanos a pensar y a anhelar el reino que tú has prometido. Ayúdanos a ser mejores personas por estudiar la palabra y a quitar de nuestra cabeza la idea de que este mundo va a mejorar, porque este mundo no va a mejorar. Este mundo va de mal en peor. Ayúdanos a quitarnos de la cabeza la idea de que existen mesías modernos, personas que pueden mejorar situaciones, porque este mundo va de mal en peor. Ayúdanos a predicar el Evangelio que anuncia la segunda venida de Jesús. Ese es nuestro reino. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, volvamos a la palabra. No te dejes engañar. Volvamos a la palabra. Que tengas un día excelente.